The reformers always didn't agree with one another, Ahora, los reformadores no necesariamente estaban de acuerdo el uno con el otro, but they agreed on the centrality of Christ, pero sí estaban de acuerdo sobre el punto que Cristo es central en el cristianismo, and they agreed on the identity of the Antichrist. y estaban totalmente de acuerdo en lo que era la identidad del anticristo. Here's a poster of the time, Aquí encontramos un cuadro del tiempo, where you have Martin Luther and Calvin pulling the ears of the Pope. donde hay Martín Lutero y Calvino que están tirando de las orejas del Papa. But here's the other hand of Martin Luther pulling the beard of Calvin. Pero ahí hay la otra mano de Lutero que está jalando a la barba de Calvin. There were theological issues on salvation that they didn't quite agree on. Y había asuntos teológicos sobre la salvación sobre los cuales Calvino y Lutero no estaban de acuerdo. And let's not leave out the other reformers like Melanchthon, Philip Melanchthon. Así que no ignoremos a los otros reformadores como Felipe Melanchthon. He was the mild, gentle intellectual. Él era la persona apacible y amable, intelectual. This was the house where he worked. Esta es la casa donde trabajó. These are his works on the epistles of Paul to the Romans. Y este es su trabajo en la epístola de Pablo a los Romanos. And of course, the perfecting of the Bible translation has to be attributed largely to Melanchthon as well. Y el perfeccionamiento de la traducción bíblica tiene que ser atribuido de manera muy grande a Melanchthon mismo. Here he's at his desk, Ahí lo encontramos en su escritorio. and here's the fact that he helped with the translation of the Bible. Y ahí las citas que dicen claramente que él ayudó en la traducción de la Biblia en alemán. And here they are both interned at the church in Wittenberg. Y ahí se los encuentra los dos, digamos, en la iglesia de Wittenberg. This is the grave of Martin Luther, Esta es la tumba de Martín Lutero and this is the grave of y Melanchthon. esta es la tumba de Melanchthon. Now, fascinatingly, De manera fascinante, one of the friends of Martin Luther at his death was Johann Reifenstein. uno de los amigos de Lutero a su muerte era el señor Juan Raffenstein, And he wrote for Martin Luther after his death, y él escribió sobre Martín Lutero después de su muerte, "Living I was your menace, y dijo, como si fuera Lutero expresando los pensamientos de Lutero, viviendo yo era su amenaza, dying I will be your death." y muriendo yo voy a ser su muerte, Papa. And so Martin Luther died at the end of his 63rd year. Así que Lutero murió después de cumplir al final de sus 63 años. You know what? The Bible says the Reformation would eventually give a terrible blow to Rome. Pero la Biblia dice que la Reforma eventualmente daría un golpe terrible a Roma, But the Bible also says that the mortal wound would be healed. pero la Biblia dice que la herida mortal sería sanada. So Martin Luther, were you the death of the Pope? Así que Martín Lutero, ¿has sido tú verdaderamente la muerte del Papa? If you were alive today, would you fight the same battle you fought then? Si tú estuvieras vivo hoy en día, ¿lucharías las mismas batallas que luchaste en esos entonces? Well, seeing that you cannot be alive, someone else must do it. Así que viendo que no puedes estar vivo, otras personas lo tienen que hacer. In this famous history of Gratan Guinness, written in 1887, En la famosa historia de la Reforma escrita por Gratan Guinness en 1887, Romanism and the Reformation, el romanismo y la Reforma, it says, and it talks about the great war between the Reformation and the forces of Rome. y habla de esta grande guerra entre la Reforma protestante y las fuerzas de Roma. And it says Protestantism became complacent. Y dijo que el protestantismo eventualmente se apaciguó. And you think that you can just overcome the forces of Rome without standing by the faith? Y cree uno que puede simplemente vencer las fuerzas de Roma sin estar parado y determinado por la fe. So he writes, this is it, 120 years ago. Así que hace 120 años Gratan Guinness escribió lo siguiente, Church of England, de parte de la iglesia anglicana. he says, rise up, Martin Luther, Y dice, levántate Lutero write about the Babylonian captivity of the church, y escribe sobre la cautividad babilonia de la iglesia. but you will have your match. Pero ustedes van a encontrar adversarios iguales. Rome will send his Ignatius Loyola and his Jesuits, Roma va a enviar su Ignacio de Loyola y sus jesuitas and they will disguise themselves in so many disguises. y se van a disfrazar con cualquier tipo de disfrace.
And they will swarm against the Protestant y church. van a estar de miles en contra de la iglesia protestante. Rome wasn't going to let this go. Y Roma no iba a permitir que esto se quedara así. He says, "Ride up, O fair flower of France. Y dice, levántate tú, flor bella que eres Francia, You will have your Bartholomeus night. y tú también vas a tener tu masacre de San Bartolomé. The fairest in your land will lie slaughtered and driven from your nation. Los mejores en tu país van a estar muertos y masacrados o como exiliados en tu país. And Rome will sing her Te Deums and her bells will ring. Y las campanas de Roma van a estar tocando y van a estar cantando sus Te Deums. Stand up, ye Hollanders. Y levántense ustedes, habitantes de Holanda. Rome will send the Spanish army under Alva. Roma va a enviar el ejército español bajo el general Alba And they will crush and destroy you. y los van a masacrar y destruir. These are historic facts. Estos son hechos históricos. England, O Inglaterra, you've loosened the chain. a lo mejor te has quitado las cadenas, Rome will melt it and weld it together again. pero Roma las va a fusionar otra vez a tu alrededor. They will send their Spanish armada. Van a enviar su armada española. And if God hadn't intervened and the wind had driven that armada against the rocks, Y si Dios no hubiese intervenido y el viento hubiese conducido esa armada en contra de las rocas, nobody in the world today would have the Bible. nadie en el mundo hoy en día tendría la Biblia. Woe to you, England, Ay de ti, Inglaterra, and heaven help you y que el cielo te pueda ayudar, if the winds forsake your cause. porque si los vientos no te ayudan. Now, let's jump to our modern time. Ahora, otra vez pasamos a nuestro tiempo moderno. And we will see that the issue is more serious than we had ever believed. Y vamos a ver que los asuntos están aún más serios de lo que jamás hayamos creído. Let's see what His Holiness Benedict has to say. Ahora veamos lo que Su Santidad Papa Benedicto tiene que decir. And this is his encyclical to the Ecumenical Patriarch, or his address to the Ecumenical Patriarch Este es su discurso al Patriarcado Ecuménico in 2007. en el año 2007 And he talks about the Ecumenical Patriarch. y habla sobre el patriarca o el patriarcado ecuménico. So the rift and the battle between the Orthodox and the Catholic section of the church has been dissolved. Así que lo que era la batalla y la división entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia romano-católica ha sido resuelto. Here's his address to the Society of Jesus. Aquí vemos su discurso a la Sociedad de Jesús, That's to the Jesuits. es decir, a los jesuitas mismos. And he thanks them for having granted the society the gift of men of extraordinary holiness. Y Él les da gracias, les agradece a ellos por haber dado a la sociedad, por medio de la sociedad, el regalo de hombres con una santidad extraordinaria. And he mentions Loyola and St. Francis Xavier and Peter Faber. Y menciona a Loyola, al Santo Francis de Xavier y también a Peter Faber. Extraordinary holiness. Una santidad extraordinaria. Wasn't it Francis Xavier that introduced the Inquisition in Goa in India? ¿No fue acaso Francis Xavier que introdujo la Inquisición en Goa y en India? Because he discovered Christians that were keeping the Sabbath Porque descubrió a cristianos ahí que estaban guardando el sábado and they slaughtered them. y los masacraron. And then he says that he's proud that they have such enlightened and reliable guides. Y después dice que está orgulloso de que ellos tienen unas guías tan iluminadas. And then very interestingly, Y después, de manera muy interesante, precisely because Loyola was a man of God, precisamente porque Loyola fue un hombre de Dios, he was a faithful servant of the church, él fue un siervo fiel de la iglesia, and he made a special vow of obedience to the Pope, y él hizo un voto especial de obediencia al Papa, which he described as his first and principal foundation. y que el Papa describió como nuestra primera y principal fundamento. Now, is that biblical? Ahora, eso lo dijo Loyola también. ¿Es esto bíblico? The Bible says there is no other foundation except Christ Jesus. Ahora, la Biblia dice que no existe otro fundamento sino Cristo Jesús. Here is another foundation, and I- this foundation is the Pope.
Aquí hay otro fundamento y este fundamento es el Papa. And Benedict praises this attitude. Y Benedicto alaba este tipo de actitud. He says this is the characteristic so special to the society of Jesus. Y dice, esta característica es bien especial en cuanto a la sociedad de Jesús. So that you can meet the urgent needs of the church today. Y la sociedad puede así cumplir con las urgentes necesidades que existen en la iglesia hoy en día. So where is our allegiance? With the Pope or with Christ? Así que, ¿dónde está nuestra alianza? ¿Con el Papa o con Cristo? Here is the ecumenical report. Aquí un reporte ecuménico. The Pope calls Christian divisions a scandal. Y el Papa indica que las divisiones cristianas son un escándalo. And he was pleased to have the ecumenical patriarch Bartholomew of the Orthodox Church with him. Y él estuvo contento de tener el patriarca ortodoxo Bartolomeo de la Iglesia Ortodoxa, del movimiento ecuménico, con él. He reminds Europe of its Christian roots in Catholicism, of course. Y el Papa acuerda también que Europa tiene sus raíces cristianas en el catolicismo. And that this must be preserved, this Christian root. Y que esas raíces cristianas tienen que ser preservadas. We're open to other cultures, but here in Europe we will have these roots. Estamos abiertos a otras culturas, pero aquí en Europa vamos a tener esas raíces. And so the rift between the Orthodox and Rome is over, and they hold hands together. Así que la división entre Roma y la Iglesia Ortodoxa ya se ha acabado y se dan de la mano juntos. More than that, Más que eso, they kiss each other. se besan. What else has happened? ¿Qué más ocurre? Vatican says Potter's magic is okay. Y el Vaticano dice que la magia de Harry Potter está bien. If you want unity at all costs, Si uno quiere alcanzar la unidad, coste lo que cueste. then truth and error must be mingled. Así que la verdad y el error tienen que ser mezclados. And so you can have occultism and Christianity Así- in the same pot. Así que uno puede tener el ocultismo y el cristianismo en el mismo lugar. This is the letter from the Theosophical Society, Esta es la carta por parte de las sociedades teosóficas, written 120 years ago. escrita hace unos 120 años. And remember, this was the Blavatsky era. Ahora, acuérdense, esta era la era oculta, obviamente, y la autora era Blavatsky. And it was an open letter in the journal called Lucifer. Y esta fue una carta abierta en el periódico llamado Lucifer. And they're writing to the Archbishop of Canterbury, Y están escribiendo al arzobispo de Canterbury, who's supposed to be the Protestant. y que supuestamente tenía que ser un arzobispo protestante. And they say, My Lord Primate of all England. Y dicen, mi señor primado de toda Inglaterra. And then they continue to say, The doctrines which you teach today Y después siguen diciendo que las doctrinas que ustedes enseñan hoy en día are basically the same doctrines that we hold. son básicamente las mismas doctrinas que nosotros enseñamos. But of course, esoterically, all roads lead to Luciferian worship. Pero a nivel oculto, esotérico, todos los caminos conducen a la adoración luciferina. They say theosophy is not a religion, it's a philosophy and a religion. Así que dicen que la teosofía no es simplemente una religión, es una religión y una filosofía. And if you understand all the religions alike, they will all lead to this Luciferian worship. Y si uno entiende todas las religiones de la misma manera, todas van a conducir a esta adoración luciferina. Because it's in the Bible as a secret doctrine. Porque en la Biblia es como una doctrina secreta, dicen And it ellos, is disguised que está escondida to suit the simplicity of the multitude, the stupid people out there who cannot understand. y está dada en engaños para los simples allá afuera que no pueden entender. Is modern theology moving so far from the Bible Es que la teología moderna se está moviendo tan alejada de la Biblia that instead of the Word of God, we have the Word of the devil in it? que en vez de encontrar la palabra de Dios estamos encontrando la palabra del diablo en ella. Well, here it is, written by Blavatsky, the journal Lucifer, Volume 1, 1887. Aquí lo encontramos escrito por la misma Blavatsky en el periódico Lucifer en el volumen 1, número 4, 1887. Here is an article in the newspaper from the Calvinist Church, Aquí un artículo en el periódico de la Iglesia Calvinista and they're saying we should investigate whether there is a devil. y que dicen, bueno, tendríamos que investigar si es que existe un diablo.
And they're saying, well, we should accept gay pastors and all of these things. Y dicen, bueno, tendríamos que aceptar a pastores homosexuales y todas esas cosas. Is the Word of God no longer the Word of God? ¿Es que la palabra de Dios ya ha cesado de ser la palabra de Dios? Wasn't Jesus tempted by the devil? ¿Es que Jesús no fue tentado por el diablo? Does that mean nothing that a Protestant church would have to investigate whether there is a devil? ¿Y esto no significa nada? ¿Y que una iglesia protestante tiene que investigar a ver si existe un diablo? Here is a man of great prominence, Aquí es un hombre muy prominente, language professor, un profesor de idiomas and of course, biblical scholar. y un estudiante de la Biblia, And here he speaks to the Theosophical Society. un erudito de la Biblia, y aquí habla a la sociedad teosófica. Let's hear what he says. Y I'm very escuchemos glad lo que dice. that the Theosophical Society shares some of these insights, and in a certain sense we are reinventing the wheel, but this is wonderful, you know, that something globally is happening right now which we don't understand, but it's happening. Some of the ideas, you know, that we are mentioning right now already appeared in the Gnostics, which was a Christian sect of the 1st and 2nd centuries, you know. And a lot of people criticizing us, they're saying, we're just saying what already has been said and already been argued and already been shown to be heretic. We're just saying it again. So what? Isn't that incredible? ¿No es eso increíble? Here is someone who represents the Protestant church, Aquí hay alguien que representa a la iglesia protestante and he says we've come full circle, y dice que, bueno, ya hemos cumplido con todo esto, and what you as theosophists believed, y lo que ustedes como sociedad teosófica creen, we've now come onto the same page. ahora nosotros estamos a lo igual. I think John Calvin and Martin Luther would spin in their graves. Yo creo que Martín Lutero y Juan Calvino pues se darían vueltas en sus tumbas. Vatican repeats other Christian denominations are not true churches. Esto sí te dice, el Vaticano repite claramente que las otras denominaciones cristianas no son verdaderas iglesias. This was in 2007. Esto fue en 2007. And then by 2007 in March, the churches backed the plan to unite under the Pope. Y después en el 2007 otra vez, 19 de febrero, las iglesias apoyan el plan de unirse bajo el Papa. So the Anglican Church and the Church of Rome are to melt together. Así que la iglesia anglicana y la iglesia católica romana se tienen que fusionar. That's the end of the Reformation. Y ese es el fin de la reforma. So the Reformists are speaking to the Theosophists. Así que los reformados están hablando con los de la sociedad teosófica. So the doctrines of devils become the doctrines of the church. Así que las doctrinas de diablos se convierten en doctrinas de iglesia. And the Archbishop of Canterbury is no longer subject to the Queen. Y el arzobispo de Canterbury, de la iglesia anglicana, ya no está sujeto a la reina. Because here he kisses the ring of the Pope. Porque aquí está besando el anillo del Papa. So the Reformation has been undone. Así que la reforma ha sido vuelta para atrás. The time to speak has come and the time for silence is over. Pero el tiempo para hablar ha venido y el tiempo para estar en silencio ha acabado. Here's a source which says Rome makes no secret of her object. Aquí hay una fuente que dice que Roma no hace ningún secreto de su blanco. It is to reunite England to Latin Christendom. Es de reunir a Inglaterra otra vez a lo que es el cristianismo latín. If England is ever to be reunited to Christendom, says Cardinal Manning, Así que dice el cardenal Manning, si Inglaterra jamás una vez se va a reunir al cristianismo otra vez, it is by submission to the living authority of the Vicar of Jesus Christ. es por medio de la sumisión a la autoridad viviente del vicario de Jesucristo. And we've just seen the picture, that submission has taken place. Y hemos ya visto el cuadro anteriormente, esa sumisión ya ha tomado lugar. So the Reformation in England is over. Así que la reforma en Inglaterra ya se acabó. What do we have here? ¿Qué tenemos acá? This is the Lutheran World Federation. Esta es la Federación Mundial Luterana And they meet Pope Benedict. y se encuentran con el Papa Benedicto. Isn't it fascinating how they're all dressed like this with their mega crosses around their necks, just like the Catholics? Y no es interesante verlos como están todos vestidos con esas grandes cruces alrededor de sus cuellos, así como los católicos. And here is the president of the World Federation. Y aquí vemos el presidente de la Federación Mundial Luterana, de las iglesias luteranas. And here he gives a gift to the Pope. Y aquí da un regalo al Papa.
They signed the joint declaration on justification. y firmaron una declaración unida sobre la justificación por fe. So Protestantism had to move from its position and realign itself with Rome. Así que el protestantismo tuvo que moverse de su posición inicial y alinearse con Roma. So the Protestant Reformation in Germany, is that over too? Así que la reforma protestante en Alemania es que se acabó también. Well, let's go to the World Alliance of Reformed Churches. Y así que vamos a ver a la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas, otra alianza. So this is the whole Reformation movement in the world. Así que esto representa a todo el movimiento de la Reforma en el mundo. Here they are with Pope Benedict. Aquí los encontramos con el Papa Benedicto. We are eager during our visit here at the Vatican to pursue with you how Catholics and Reformed Christians might be partners together. Así que dice acá la cita, nosotros estamos ansiosos durante nuestra visita aquí con el Vaticano para ver cómo los católicos y los cristianos reformados puedan ser juntos para hacer justicia en un mundo que tiene pobreza y guerra, etcétera, etcétera. Partners for what? Pues para estar juntos ¿en qué? God's justice in the world, wrecked by poverty, Para tener la justicia de Dios en el mundo, war, porque tiene guerra y pobreza, ecological destruction, destrucción ecológica, denial of human freedom. la denegación de la libertad humana. Excuse me, Un momento. we have had a redefinition of religion. Aquí acabamos de redefinir lo que es religión. A preacher of Jesus Christ must preach salvation in Christ and Christ alone. Un predicador de Jesucristo tiene que predicar la salvación en Jesucristo y solamente en Jesucristo. This is a battle for social justice. Esta es una batalla para alcanzar justicia social. When it comes to social injustice, Cuando uno habla de lo que es la injusticia social, a Muslim, a Buddhist, un musulmano, un a budista, Catholic, a Protestant, un católico, un protestante, an atheist, un ateo, can stand side by side and wage this war. pueden estar unidos y luchar esta batalla. That's not the battle for the gospel. Pero esa no es la batalla para el Evangelio. So there's been a redefinition. Así que ha ocurrido en esos tiempos una redefinición. The gospel has to deal with personal salvation in the Savior Jesus Christ. Pero el Evangelio tiene que ver con la salvación personal en Jesucristo. Brilliant. Una estrategia brillante. Redefine the gospel and we can all be in unity. Redefinición del Evangelio y todos podemos estar unidos. And so here the World Council of Aligned Reformed Churches meets the papacy and on the same page. Y así que el Concilio Mundial de las Iglesias Reformadas se encuentra con el papado y están unidos en ese propósito. Here is the official web page of the Episcopal Church, which is the Anglican Church. Aquí está el sitio oficial de Internet de la Iglesia Episcopal, que es de hecho Iglesia Anglicana. And here is this amazing resolution. Y aquí hay esta resolución increíble. At their 75th General Convention, En su Convención General número 75, they refused to even consider se rehusan de hasta considerar that Jesus was the only name whereby you could be saved. que Jesús es el único nombre por el cual uno puede ser salvo. Excuse me, Pero disculpen, where is Protestantism? ¿dónde ha acabado el protestantismo? Fortunately, there are still people who are awake. Pero afortunadamente existen aún personas que están despiertas. Their own pastor, Reverend McDowell, explained. Su propio pastor, el reverendo McDowell, dijo, He said, on top of leaving the Anglican communion, a pesar de hasta haber dejado lo que es la comunión anglicana, we've decided to leave Jesus Christ behind hemos as well. decidido también de dejar a Jesucristo atrás. We should not be surprised Y no tendríamos que estar sorprendidos that our church is dying que nuestra spiritually, iglesia está muriendo espiritualmente, said Dr. Michael Howell. dijo el doctor Michael Howell. How did the vote go? ¿Y cómo fue el voto? 70.5% of the clergy decided they weren't even prepared to vote whether Jesus was the only way. Más del 70% de los profesionales de iglesia presentes ahí decidieron que ni querían votar sobre este asunto de que Jesucristo es el único nombre por el cual alguien puede ser salvo. There's not a vestige of Protestantism here. Así que aquí ni queda una pizca de protestantismo. Protestantism doesn't only mean to protest.
El protestantismo no solamente significa protestar, It means protestare, for the testimony. significa protestare, es decir, en favor del testimonio. Yes, 3/4 of the Protestant denomination turns its back on the protestare. Pero aquí miren ustedes, 70%, 3/4 de esta denominación protestante da su espalda a todo este asunto de Jesús y la salvación. Even the Methodists affirm the Roman Catholic theology on justification. Hasta los metodistas afirman la teología católico-romana sobre la justificación. And here is His Eminence, Yeah. Mbang, Aquí su eminencia Mbang, opening their session. abriendo su Congreso Mundial. And today, what do they want? Joint communion with the Roman Catholic Y Church. hoy día, ¿qué quieren? Pues una comunión junta con la Iglesia Católica Romana. Here is the webpage, Methodist Joint Declaration on Justification. Aquí el sitio web, los metodistas que tienen y los católicos tienen una declaración juntos sobre la justificación. They seek dialogue and exchange with the Roman Catholic Church. Ellos buscan diálogo y intercambio con los católicos romanos. The Protestant movement is Así que outdated. el movimiento protestante ya ha pasado de tiempo. Martin Luther said that the Pope was Antichrist Martín Lutero decía que el Papa era anticristo, because he took upon himself the prerogatives of God. porque el Papa asumía a sí mismo las prerrogativas de Dios. He said he was above Scripture and above council, Decía que él era superior a la Escritura y a los concilios, and that his rule and his law was paramount. y que su ley y lo que él decía era lo máximo. Now I want to read you one of the older catechisms, and I want to ask you whether this is outdated today. Y quiero leer uno de los antiguos catecismos y les quiero preguntar si esto ya ha pasado de fecha también o no. Comes from the New York Catechism. Y viene del Catecismo de Nueva York. The Pope takes the place of Jesus Christ on earth. El Papa toma el lugar de Jesucristo en la tierra. By divine right, the Pope has supreme and full power in faith, Por derecho divino, el Papa tiene poder supremo y lleno en la fe in morals over each and every pastor and his flock. y sobre la moralidad sobre cada pastor y su rebaño. He is the true vicar, the head of the entire church, Él es el verdadero vicario y la cabeza de toda la iglesia, the father and teacher of all el Christians. padre y maestro de todos los cristianos, He is the infallible ruler, y él es el gobernador infalible, the founder of dogmas, el fundador de dogmas, the author of and the judge of councils, el autor y también el juez de los concilios, the universal ruler of truth, el gobernador universal de la verdad, the arbiter of the el world, juez del mundo, the supreme judge of heaven and earth, el juez supremo del cielo y de la tierra, the judge of all, el juez de todos, being judged by no one, y él no es juzgado por nadie, God himself on earth. y es Dios mismo sobre la tierra. This must be the greatest blasphemy that has ever been penned. Y esa tiene que ser la blasfemia más grande que jamás haya sido escrita. Now, this was an issue that the Reformation fought against. Ahora, estos asuntos son los cuales, contra los cuales que la Reforma obraba. Surely nobody would make a claim like that today, would they? Pero seguro hoy en día nadie diría cosas semejantes, ¿verdad? Surely this has been assigned to the trash heap of ancient history? Seguramente todo esto ha sido relegado a la basura que ocurrió en la historia. Let's see. Vamos a ver. This is a very fascinating picture. Este es un cuadro muy fascinante. Here the Pope takes the place of Jesus Christ, Aquí el Papa toma el lugar de Jesucristo and three little children dressed as the Magi come to bring him gifts. y tres niñitos vestidos como los Reyes Magos vienen a darle regalos. Oh, you will say, this is just a little enactment, this isn't serious. Pero uno dirá, pero esto es simplemente una pequeña escena, esto no es algo serio. Well, let's see from his own writings what he really says. Bueno, veamos de sus propios escritos lo que dice. This is this Roman Catholic source, Esta es una fuente católico-romana, 2007. 2007, Already in the first century, said Benedict, y Benedicto dijo que hasta en el primer siglo the popes exercised their primacy over the other churches. los papas ejercían su primado, su gobierno sobre las otras iglesias. And then he explains the distinction between hierarchy and Y laity. después explica la distinción entre jerarquía y laicos. He says there's only an organic connection.
Y dice simplemente que hay una conexión orgánica, and we have different functions. pero que la jerarquía y los laicos tienen diferentes funciones. Why? ¿Por qué? Because the church is not a place for confusion and anarchy. Porque la iglesia no es un lugar para confusión y anarquía. And so the Pope has to practice this ministry. Así que el Papa tiene que practicar este ministerio. He says, how does this apostolic succession work? ¿Y cómo funciona este asunto de la sucesión apostólica? The fact that he is the successor and the representative of Christ, of course. El hecho de que Él es el sucesor y el representante de Jesucristo. He said, these laws that derive them from God himself. Dice él, estas leyes que regulan esto vienen de Dios mismo. The Father sent Jesus. El Padre envió a Jesús He sent the apostles. y Jesús envió a los apóstoles These sent out the first heads. y ellos enviaron a las primeras cabezas en las comunidades And they would be followed by worthy men. y ellos después esas cabezas serían seguidos por hombres que merecen. He's obviously saying that he's one of these worthy men. Hombres dignos y obviamente está diciendo que Él es un hombre digno. So the church is a gift of God. Así que la iglesia es un regalo de Dios And here it comes. y aquí la frase. Therefore, this sacramental structure Así que esta estructura sacramental not only guarantees common order, no solamente garantiza el orden común, but also the precedence of the gift of God that we all need. pero la prioridad del don de Dios que todos nosotros necesitamos. That is so brilliantly put Ahora, esta frase es tan brillante that the time for silence has passed and the time to speak has come. que el tiempo de silencio ya se ha acabado y el tiempo para hablar ya ha llegado. The Pope calls his position El Papa llama a su posición a sacramental structure. una estructura sacramental. Now, what does that mean in Catholic thinking? Ahora, ¿qué significa eso en pensamiento católico? A sacrament is a means to salvation. Un sacramento es un medio para alcanzar salvación. So the Pope says he is the means to salvation. Así que lo que el Papa está diciendo es que Él es el medio para la salvación. The Bible says there's no other name whereby you can be saved except the name Christ Jesus. La Biblia dice claramente que no existe otro nombre bajo el cielo por el cual uno pueda ser salvo, sino el nombre de Jesucristo. Are the Protestant churches so infiltrated Es que las iglesias protestantes están tan infiltradas that they are prepared to throw Jesus Christ out as this only means to salvation que están preparados de sacar a Jesucristo como el único medio de salvación and willingly join themselves to this new sacramental structure? y que quieren juntarse a esta estructura sacramental? Let's see if the Pope will go further. Y veamos si el Papa va a dar un paso más allá. And please, I'm not making this up. This comes directly from their own web pages, the Vatican web pages. Y estos no son asuntos inventados, esto viene directamente de las páginas del Vaticano. Here's the address of His Holiness to the Episcopal Conference in Portugal. Aquí está el discurso de su santidad a la conferencia episcopal en Portugal. He always starts with, "It gives me great joy Y bueno, siempre empieza con me da gran gozo to receive you in the house of Peter." de recibirlos en la casa de Pedro. Every word is important. Cada palabra es importante. Who by the grace of God are solid pillars Y dice que por la gracia de Dios son pilares sólidos of that bridge de ese puente which you are called to be and to create que ustedes son llamados a hacer y crear between humanity and its supreme destiny, entre la humanidad y su supremo destino, the most holy Trinity. la más sagrada Trinidad. Whoa, let me just take a step back here. Bueno, déjeme tomar un paso atrás. So these ecclesiastics Ahora, estos miembros de la jerarquía eclesiástica form the bridge between heaven and earth. forman el puente entre la tierra y el cielo. So salvation is only through the church. Así que la salvación ocurre solo por medio de la iglesia. Jacob had a dream about a ladder, Ahora, Jacob tuvo un sueño sobre una escalera. and that ladder represents Jesus Christ. Y esa escalera representa a Jesucristo. He became fully human to grasp the whole
of the hand of humanity Él se convirtió en totalmente humano para agarrar la mano de la humanidad and reunite it with divinity. y reunirla con la divinidad. By interposing another bridge, Ahora, poniendo otro puente, you have elevated Christ to a position uno ha elevado a Jesucristo a una posición where the common mortal cannot reach him. donde el común mortal no lo puede alcanzar. This is a denial of the humanity of Christ. Esta es una denegación de la humanidad de Jesucristo. And the Bible says, he who denies this humanity, that he came in the flesh, Y la Biblia dice claramente que el que deniega esa humanidad, es de hecho que Cristo vino en la carne, is Antichrist. es anticristo. Let's go even further. Vamos un paso más allá. Now let's see what he says. Veamos lo que dice. He says, it's no longer I that live, but Christ who lives in me, quoting Galatians. Ahora, citando Pablo en Gálatas 2, ya no soy yo que vivo, pero es Cristo que vive en mí. And then he sums it up. Y después resume ese texto. It is a concrete sign of this incarnation, Es una señal concreta de esta encarnación. is the pouring out of Christ's life, Es la dádiva de la vida de Cristo, which flows forth from me, que viene esparcida por medio de mí into the lives of others. a las vidas de otros. This body of Christ embraces the humanity of all times Así que este cuerpo de Cristo abraza la humanidad de todos los tiempos and places, y pone todo esto, is the church. abraza la humanidad de todos los tiempos y lugares, y este cuerpo es la iglesia. So what did the Pope say? Así que dijo acá el Papa You exactamente. cannot be saved Uno no puede ser salvo except through the mediation of the church. si no es por medio de la mediación de la iglesia. And the grace of Christ is dispensed through him, who is the Pope, Y la gracia de Cristo viene otorgada o dispensada solamente por medio de Él, que es el Papa, because this is a sacramental structure. porque esta es una estructura sacramental. He's made himself the path to heaven. Él se ha hecho a sí mismo el camino al cielo. If Martin Luther were awake today, Si Martín Lutero estuviese despierto hoy en día, he would have to fight the Reformation all over again. tuviera que empezar la reforma otra vez. But this time, he would not only have to fight the dark world out there, Pero en este momento no tendría que luchar solamente en contra del mundo oscuro ahí que existe, he would face the combined wrath of the Protestant churches that have aligned themselves with Rome, él se tendría que enfrentar con la ira común de todas esas iglesias protestantes que se han alineado con el Papa and the full power of the papacy and the state. y el poder entero del papado y de los estados. Malachi Martin maintains, Malachi Martin alega, he was pontifical professor at the Gregorian University, he should know what he's talking about, él era profesor pontífice a la Universidad Gregoriana, él tendría que saber lo que está diciendo, that the pontiff is the sole living representative of God amongst men. que el pontífice es el único representante viviente de Dios entre los hombres. Is endowed with absolute authority to teach God's salvation, Se le ha otorgado autoridad absoluta para enseñar la salvación de Dios, and as revealed through his son Jesus Christ, así como ha sido revelada por medio de su Hijo Jesucristo, who was and is himself made man. que era y que es Dios mismo hecho hombre. Catholic teaching holds that no matter what religion, Así que la enseñanza católica enseña que no importa cualquier religión uno tenga, it receives salvation through the spiritual office of that one man in Rome. no importa cualquier persona que sea, recibe la salvación por medio del trabajo espiritual de ese único hombre en Roma And the merits of his church of believers. y los méritos de su iglesia de creyentes. You are saved by church. Uno está salvo por la iglesia, Bible says you are saved by grace. pero la Biblia dice usted está salvo por gracia. We have a choice to make. Tenemos una elección que hacer. Vatican Summit, no turning back on ecumenical journey, says the Pope. Reunión Vaticana, no va a haber regreso sobre el viaje ecuménico. Reverend Samuel Kobler from the World Council of Y Churches el pastor Samuel Kovia del Concilio Mundial de las Iglesias meets the papacy se encuentra con el papado
And they say that Christian unity is irreversible. y dicen que la unidad cristiana es irreversible. The Reformation is over. Así que la reforma ya se acabó. The Reformation movement has lost. El movimiento de la reforma ha perdido. Rome has chained them back to itself. Roma los ha encadenado a todos hacia sí misma. Here is his address to the joint Council of Reformed Churches and the Catholic Church. Aquí en el concilio pleno entre lo que es el Concilio Mundial de las Iglesias y la Iglesia Católica, el discurso del Papa, Where he calls this dialogue of union donde él llama este diálogo sobre la unión a dialogue of life. un diálogo de la vida. In other words, if you do not unite with the papacy, you cannot live. De otras palabras, si uno no se puede unir al papado, no puede vivir. So this present Pope is the culmination of this ecumenical unity. Así que este Papa presente es la culminación de esa unión ecuménica. And if you dare to speak against Y it, si uno se atreve de hablar en contra, well, let's look at the newspapers. 2007. así que veamos qué dicen los periódicos, 2007. Well, it's finally official. Bueno, es ya oficial, Most of you might have had your suspicion, but now it's a definite yes. pero a lo mejor algunos de ustedes ya estaban sospechando, pero ahora es un sí concreto. According to the Vatican, anybody who criticizes the Pope is now officially a terrorist. Según el Vaticano, cualquier persona que critica al Papa es ahora oficialmente un terrorista. The United Nations is enacting a resolution Las Naciones Unidas están tratando de pasar una resolución which makes it illegal to criticize religion. que hacen que sea ilegal criticar la religión. Now, I'm sure that I could be accused of that right now, Y estoy seguro que a mí se me podría acusar de hacer esto ahora mismo. but I would like to point out Pero me gustaría decirles that all I have done in this entire lecture que todo lo que he hecho en toda esta conferencia is to quote the papal sources themselves. es de citar las citas papales mismas. So I didn't say anything, they said it all. Y yo no he dicho nada, ellos lo dijeron todo. And if that which they have said is in total disharmony with the Word of Y God, si todo lo que ellos han decidido está en total desacuerdo con la Biblia, then we will have to make a choice. nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Christian churches together, Las iglesias cristianas juntas, a new organization, una nueva organización, to grow closer together in Christ in order to strengthen our Christian witness in the world. para crecer juntos más en Cristo, para dar más fuerza a nuestro testigo cristiano en el mundo. Here they are, all of them together. Ahí las ven, todas juntas. From the Pentecostals to the Methodists, to the Orthodox, to the Catholics, the whole lot Desde together. los pentecosteses hasta los metodistas, hasta los católicos, todos están ahí. And there they appear in all their fancy robes. Y ahí ellos con sus vestimentas bellas, And they're going to sign this document of commitment together. así que ellos van a firmar este documento donde todos ellos prometen trabajar juntos. The Bible says, what has truth and error got in common? Y la Biblia dice, ¿qué tiene que ver en común la verdad y el error? Can I accept salvation through the Pope or his church or anyone else? ¿Puedo yo acaso aceptar la salvación por medio de la iglesia o del Papa o otra persona? I want you to look at the dress of these people. Quiero que miren un momento las vestimentas de esas personas. They have these incredibly fancy vestments. Tienen estas vestimentas muy, muy bellas. Some of them look like they could be members of the Ku Klux Klan rather than religious orders. Bueno, algunos de ellos se ven como si pudieran ser casi miembros del Ku Klux Klan y no de una orden religiosa. And I want to take you back just 120 years. Y quiero que regresemos solamente de unos 120 años. Gratan Guinness, writing his famous work, Romanism and the Reformation, 1887. Y así que Gratan Guinness, escribiendo su famosa obra sobre el romanismo y la reforma en el 1887, Here the Reformation was already dying. aquí la reforma ya estaba muriendo. And he said, had paganism its temples and its altars and its pictures and its images? Y él plantea las preguntas. ¿Es que el paganismo tenía sus templos y sus altares y sus fotos y sus imágenes? So has Rome. Sus cuadros y sus imágenes, así de mismo tiene Roma. Did it have its holy water and its incense? ¿Tenía el paganismo su agua sagrada y su incienso? So has Rome. Así tiene Roma. Did it have its tonsured priests and Ten- its Pontifex Maximus? Tenía sus sacerdotes con su cuello especial y también tenía como presidente un Pontifex Maximus. So has Rome. De la misma manera tiene Roma. Did it have its infallibility? Tenía el paganismo su infalibilidad.
So has the Pope. Así tiene el papado. In fact, Benedict Y de hecho, Benedicto, fired Hans Kung, él sacó de su oficio, corrió a Hans Kung, one of their famous professors, uno de sus profesores famosos, because he placed doubt upon papal infallibility. porque como que está echando dudas sobre el asunto de la infalibilidad papable. Did paganism have its gods that it carried around in procession? ¿Tenía el paganismo acaso sus dioses que llevaba en su procesión? So does Rome. También Roma. Did paganism have a college of cardinals? ¿Y tenía Pontiffs? el paganismo un colegio de pontífices? Yes, so has Rome, its college of cardinals. Sí, también tiene Roma, que es un colegio de cardenales. Did it have religious orders? ¿Y tenía órdenes religiosas? So has Rome. Así tiene Roma. Did it have its costly robes? Tenía sus vestimientas caras, Its costosas, queen of heaven? su reina del cielo, Its shrines, its processions? sus procesiones y sus templos. So has Rome. Así tiene Roma. I would like to venture so far as to say, Y quiero hasta atreverme a decir, the more costly and fancy the robes, las más costosas y más extravagantes puedan ser las vestimientas, the more bankrupt the doctrine. a lo mejor más en bancarrota está la doctrina. Did it have its miracles and weeping statues? Tenía sus milagros pretendidos y sus estatuas que lloraban. So has Rome. Así tiene Roma. Did it have its canonization of saints Tenía su canonización de los santos and the worship of dead people like the Caesars? y la adoración de hombres muertos, así como los emperadores. So has Rome. Así tiene Roma. Did it have an idolatrous calendar and festivals? Tenía también un calendario idólatra y también festivales. So has Así Rome. tiene Roma. What about celibacy, mystical signs and all of these things? So has Rome. ¿Y qué tal el celibado y señales místicas y todas esas cosas? Así tiene Roma. There's no difference between paganism and Romanism. No hay ninguna diferencia entre el romanismo y el paganismo. And then he says, I would warn you against this evil that is pervading the world anew. Y después dice el autor, yo los avisaría en contra de este mal que está otra vez invadiendo el mundo hoy en día. I love these ancient Protestants that stood for Bible truth. Yo amo a estos antiguos protestantes que estaban parados sobre la verdad bíblica. Now he says, whenever you see ritualism Así que dice el autor, en cuanto ustedes vean al ritualismo or higher criticism of the Bible, o la alta crítica de la Biblia, shun it, déjenlo a un lado, run away from it. corran lejos de él. And if you see a priest Y si ustedes ven un sacerdote instead of a preacher, en vez de un predicador, then run. y después corran, What does a priest do? ¿qué hace un sacerdote? A priest makes a sacrifice. Un sacerdote otorga un sacrificio. We have one sacrifice that has forever been sacrificed. Nosotros tenemos solo un sacrificio que ha sido sacrificado para siempre. We don't need priests, No necesitamos a sacerdotes, but we certainly need preachers about Jesus Christ. pero sí necesitamos a predicadores sobre Jesucristo. If you see communion tables and wax candles and all of these things, Si ven las mesas para la comunión o velas o todas estas cosas, instead of the sunshine of God's love, en vez del amor de Dios que resplandece, if you see sacraments instead of saving grace, si ustedes ven los sacramentos en vez de la gracia salvadora, liturgies, liturgías, beautiful music maravillosa música, dice el autor, instead of spiritual worship, en vez de adoración espiritual, gorgeous vestments instead of truth, vestimientas bellísimas en vez de verdad, tradition instead of it is written, tradición en vez de la palabra está escrito, there you have Romanism, ahí ustedes tienen al romanismo. no matter what it's called. Y no importa qué nombre tenga, It can have a Protestant name, puede tener a lo mejor un nombre protestante, but it's nothing other than Romanism. pero no es nada más que romanismo. Run away from it. Y así que corran, aléjense de él, dice el autor. The Bible says in Revelation 17:4, La Biblia dice en Apocalipsis 17:4, and the woman was arrayed in purple and scarlet colors, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, and decked with gold and precious stones and pearls, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Isn't this a telltale picture of purple and crimson? ¿No es esta una foto interesante con púrpura y carmesí?
In fact, this is Reinhard Marx. He became the successor to Benedict's former bishop's position. Así que este es Reinhard Marx, que es el sucesor a la posición que Benedicto XVI tenía anteriormente. Every issue that the Reformation fought for Cada asunto por el cual la Reforma luchaba has been undone today. ha sido ahora destruido o deshecho. Rome has retracted not one single position. Roma no ha retractado ni una sola posición. We need a new Reformation. Nosotros necesitamos una nueva reforma. The time for silence is over. El tiempo para el silencio se ha The time acabado. to speak has come. El tiempo para hablar ha venido. And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, that you be not partakers of her sin, para que no seáis partícipes de sus pecados, and that you receive not of her plagues. ni recibáis parte de sus plagas. For her sins have reached unto heaven, and God has remembered her iniquities." Porque sus pecados han alcanzado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. No man can serve two masters. Nadie puede servir a dos maestros. And may God help us. Y que Dios nos ayude. As Jude 24 says, "Now unto him that is able to keep you from falling, Así como dice la epístola de Judas, versículo 24, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída and to present you faultless before the presence of his glory, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, with exceeding joy, con gran alegría. to the only wise God, our Savior, Al único sabio Dios y Salvador, be glory and majesty and dominion and power, sea la gloria y la majestad y el dominio y el poder, both now and forever." ahora y para siempre.